A tu piel, ahora mejor que nunca. ...1989 ha sido uno de los años más violentos de la historia colombiana, tanto que los historiadores lo han categorizado como uno de los más sangrientos, como por ejemplo el explosivo contra las instalaciones del DAS, el bombardeo contra El Espectador y por último el atentado contra el avión de Avianca. Pero esta noche haremos memoria histórica contra el magnicidio del político Luis Carlos Galán Sarmiento. De él tengo muchos recuerdos porque era un hombre muy inteligente, bien preparado, eran muy amigos con mi esposo se llamaba Carlos Enrique Uribarren y Carlos decía que iba a ser un buen presidente, que iba a cambiar este país, sino lamentablemente lo asesinaron. Los únicos enemigos son los que utilizan el terror, la violencia para callar al pueblo colombiano. Su esposo, como usted comentaba, ¿él tenía alguna amistad con él? O sea, digamos, sí, ¿se escribían o...? No, tenía buena amistad. Mi esposo iba a la oficina de él trabajaba un poco tiempo, trabajaba en El Tiempo, por eso lo conocía mucho. Y tengo un cuadro de Luis Carlos Galán, que mi esposo lo mandó enmarcar cuando ya después va a tener recuerdos de él, un cuadro grande, con la figura de él, la foto de él. Luis Carlos Galán Sarmiento nació en Bucaramanga el 29 de septiembre de 1943. Sin embargo, su familia se trasladó a la ciudad de Bogotá para que él concluyera sus estudios de Derecho y Economía en la Pontificia Universidad Javeriana en 1965 y recibió su título en 1970. En 1982, Galán participó en la contienda electoral para presidente de la República y fue derrotado por Belisario Betancur. Sin embargo, los resultados beneficiarían al nuevo liberalismo, partido fundado por Galán en 1979 como una alternativa política dentro del Partido Liberal. Que no por sectarismo tiene que ser superado para que se expresen las mayorías, no simplemente porque le pertenezcan al Partido Liberal según lo ha demostrado en sucesivas elecciones, sino porque esas mayorías expresan lo que quiere el pueblo colombiano. En 1987, con la mediación del expresidente Julio César Turbay, Galán regresó al partido para ser su candidato oficial. Había iniciado su vida política en 1956 en el movimiento contra el gobierno del general Rojas Pinilla y su trayectoria como periodista en los claustros universitarios. Fue entonces cuando fundó la revista Vértice y escribió los primeros editoriales. Después estaría vinculado al Tiempo y La Nueva Frontera, donde también se desempeñaría como profesor universitario. Fue nombrado como ministro de Educación en 1970 y 1972 y fue embajador en Italia. Dedicado a la actividad política desde 1978, fue senador y concejal de Bogotá. El precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Les tenemos el video, el documento del momento en el cual el senador Luis Carlos Galán fue herido por sicarios que lo atacaron en una tarima donde iba a hablar a manifestantes de la población de Soacha. En este momento cuando él levanta las manos, ahí escucharon los tiros, mira, todo el mundo al piso, ahí cayó el otro Galán, mírenlo, allá está, mira, Vestido claro. Desde vestido oscuro, el que está el claro es un guardaespaldas, el que cayó herido, esto lo llevan a él ahí. Sigue la balacera, la balacera venía del lado de allá hacia la alcaldía, ahí sí, ahorita vemos al doctor, ahí va el carro blindado del doctor Galán, ahí sigue la balacera, pues miré más, me acerqué más hacia él para ver si en realidad estaba mal, no, ahí él estaba consciente, en este momento él estaba hablando, estaba diciendo que lo llevaran rápido a la clínica, que por favor lo llevaran urgente, él decía en ese momento ahí, sí, todo el mundo tratando de entrarlo, o sea, no, era tanta el desespero que no lo podían ni entrar en este momento, mira. Los simpatizantes del doctor Galán pueden estar tranquilos, que no tengan miedo, que el doctor Galán no le va a pasar absolutamente nada, él iba bien, él iba consciente. Debemos informar que el doctor Galán está siendo atendido en este momento en la Caja Nacional de Previsión. Cuando se produjo la noticia de que lo habían asesinado, lo asesinaron un domingo en el parque Soacha,
18 de agosto de 1989. Yo lo recuerdo muy bien porque yo estaba empezando el embarazo de mi hija la menor. Yo decía, si es un varón, lo voy a poner Luis Carlos, por no memoria de él. Luis Carlos Galán fue la persona más amenazada de esa época y fue la persona más desprotegida el día de su muerte. El Estado colombiano lo dejó morir. Permitieron que Luis Carlos Galán llegara a la plaza de Soacha sin protección adecuada, sin requisas en la plaza, sin control de tarima, sin control en la primera fila, sin revisión de armas. Las encuestas señalaban que Luis Carlos Galán se iba a posicionar como el próximo presidente del año de 1990. Sin embargo, para cerrarle el paso, fue asesinado por un complot entre narcotraficantes, políticos y algunos agentes del Estado. El 18 de agosto, Luis Carlos Galán se iba a dirigir a sus seguidores en el municipio de Soacha, pero al subir a la tarima, una ráfaga de metralleta logró impactarlo un poco más abajo del chaleco antibalas. Eso fue terrible porque lo vi en la noticia por la noche, que lo mataron en las horas de la noche y inmediatamente dieron la noticia y lo llevaban lo traían de la avenida de Soacha para el hospital de Kennedy, pero no alcanzó a llegar vivo y murió por el camino. Impacta 2 veces en el chaleco y 3 veces en el área ilíaca izquierda. Para nadie es un secreto que el narcotráfico ha sido una de las problemáticas de violencia en nuestro país, por parte del cartel de Cali relacionado con los hermanos Orejuela y con el cartel de Medellín por parte de Pablo Escobar. Sin embargo, ellos tienen un propósito en común y es el asesinato de Luis Carlos Galán. ¿Y por qué? ¿Cuál es el propósito del asesinato? Y es que él fue el primer candidato en hablar sobre el narcotráfico, sobre las mafias y sobre la extradición de alguno de ellos. Llegó a más de 60 países del mundo. El poder oscuro y criminal del narcotráfico. Y ha sido el nuevo liberalismo la única fuerza política que en Colombia se enfrentó a ese adversario terrible de la sociedad, de la organización institucional. Sin embargo, el que tomó las riendas del asesinato de Galán fue el cartel de Medellín, que se planeó el 17 de febrero de 1989, que estaban ahí Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Cacha y algunos de sus aliados. Gonzalo Rodríguez Cacha, conocido como el Mexicano, era un campesino que se enriqueció con el tráfico de drogas y fue el principal aliado de Pablo Escobar en el cartel de Medellín. John Jairo Velázquez, alias Popeye, confesó que el asesinato de Galán fue obra de Pablo Escobar, Gonzalo Rodríguez Cacha, con la colaboración del exministro de Justicia Alberto Santofimio, y este último quería sacarlo del camino y por eso movió todas sus fichas para lograrlo. También está investigado Miguel Maza Márquez, quien fue quien cambió el esquema de seguridad de Galán. Sin embargo, debemos cuestionarnos cuál fue el legado que dejó Galán en nuestra política colombiana y cuál fue el impacto social también que tuvo la muerte de este gran candidato. Gente hubiera llegado a ser un buen presidente, hubiera cambiado este país de tanta guerrilla, de tantas cosas malas, pero desafortunadamente no lo dejaron para vivir, para que hubiera cambiado este país. Me acuerdo que Carlos, mi esposo, fue a visitar, habló con la esposa, con doña Gloria Pachón de Galán. Yo estuve, fue cuando cumplió 1 año el asesinato de él. Él lo tiene enterrado en el cementerio central, le hicieron una estatua a nombre de Luis Carlos. Y él cumplió el 1er año de su fallecimiento, había muchísima gente. Todos lloramos lamentablemente la pérdida de ese hombre, hubiera sido un gran presidente. Yo vuelvo y lo digo, que fue una pérdida muy grande para Colombia. Galán habló de la necesidad de depurar la política, pero también advirtió claramente sobre el riesgo que se venía para el país con el narcotráfico y la permisividad de algunos sectores y de la política frente al mismo.
También fue muy insistente en la necesidad de buscar una mayor democracia, de encontrar la paz y la justicia social y de conseguir una mayor igualdad sobre las bases de las ideas liberales. Se centró en crear un proyecto político alternativo al sistema bipartidista que a comienzos de los 80 todavía tenía gran ascendencia sobre el electorado en el país. Habló sobre la prioridad de una reforma en los partidos políticos a través de la modernización de su organización interna y de la democratización de sus mecanismos de funcionamiento. También era importante la denuncia del clientelismo y la corrupción. Pues el muchacho contaba que era un señor muy preparado, que había un compañero de trabajo, y la esposa de él también trabajaba allá y lloraba mucho. Lamentablemente la muerte, la pérdida de ese hombre. Pero así ha sido este país, los mejores hombres los han asesinado. Por lo tanto, Galán pudo haber sido el cambio porque Colombia no necesitaba ideas excepcionales para salir adelante, sino fundamentalmente sinceridad en sus dirigentes. Había mucha similitud entre Galán y Gaitán, pues ellos tenían una visión de un país democrático, donde todos los ciudadanos tuvieran las mismas oportunidades. Sus tiempos fueron distintos, pero su amor por el país los llevó hasta la muerte. Lo que caracterizó a Galán fue que intentó sacar adelante un país sabiendo la realidad de esa época. Y por último, inspiró a una nueva generación en el cual sí es posible un cambio y todos podemos ser partícipes de ello. A los hombres se les puede eliminar, pero a las ideas no. Son grandes. Por los jueces de la República, desde luego, en un grado de... Yo sé que me van a asesinar, pero bien, Aunamos voluntades nuevamente para introducir el proceso de paz. A través del doctor Virgilio Barco. el verdadero problema en la guerra en Colombia es la corrupción. Es que hay muy poquitos que se roban lo de todo.